Hola, empezamos nuestra segunda clase del curso gratuito sobre el programa Assembly. Abrimos el programa y para empezar miramos cómo podemos cambiar el idioma del programa si la hemos descargado en inglés. No nos sumerjamos demasiado en los cambios de preferencias del programa, ya que en las lecciones de prácticas veremos si realmente nos hace falta algunos cambios. Si hagamos clic en el archivo y bajamos hasta Application Preferences, es una frase en inglés que significa preferencias del programa. Haremos clic ahí y se nos abre una ventana donde podemos realizar personalización del programa a nuestro gusto y necesidades. Como por ejemplo podemos cambiar el idioma. Para ello, elijamos esta opción en la ventana Interfaz gráfica del usuario y elegimos Español. También podemos cambiar sistema métrico como por ejemplo centímetros, pulgadas, milímetros. En la ventana Idioma de etiquetas, recomiendo dejar las letras American English para que nuestros puntos y líneas tengan el nombre en el alfabeto latino. Podéis visualizar también las demás opciones. Por ejemplo, en el apartado File Handling podemos ver opción Enable Auto Save, que se traduce como habilitar autoguardado y intervalo de tiempo que se desea que se produzca este autoguardado. Como por ejemplo cada minuto, cada 2 minutos, vosotros podéis elegirlos a vuestro gusto y podéis cambiarlos aquí. También aquí se nos ofrece Export Format, o sea, formato de exportación de nuestro patrón. Podemos elegir varios formatos de archivo, pero de momento dejamos el PDF porque es el más habitual. En el apartado de Graphics podemos cambiar colores, tipos y fuentes de nuestros puntos y líneas. Echad un vistazo y cambiad vosotros mismos lo que os parece más cómodo para trabajar. Recordad que en cualquier momento podéis volver aquí y realizar los cambios oportunos. Bueno, seguimos. Visualicen todos los paneles. Por ejemplo, en el panel izquierdo encontramos las herramientas necesarias para dibujar nuestro patrón. Se compone de punto, línea, curva, arco, operaciones y piece, o sea, detalle. Seguimos. Para empezar nuestro proyecto, hacemos clic en el archivo Nuevo. Se nos abre una ventana en donde traducimos el nombre de nuestro proyecto. Podemos poner el nombre que queramos, pero que no se repita para que no nos sobreescriba sobre el que ya hicimos. También podemos elegir en qué tipo de medidas deseamos que esté nuestro patrón, centímetros, milímetros o pulgadas. Apretamos el botón OK y se nos encienden todos los paneles. Ahora podemos empezar a utilizar todas las herramientas. Para guardar nuestro proyecto, vamos al archivo, guardar como y se nos abre la ventana. Nos aseguramos que el nombre que aparece en la ventana es el mismo con el que deseamos guardar el archivo y simplemente hacemos clic y si no, lo cambiamos y volvemos a hacer clic. Para poder explicar bien las herramientas del panel superior, he abierto un proyecto ya existente. Por ejemplo, el panel izquierdo se repite en el panel de arriba en el apartado Tools, es decir, herramientas. El siguiente apartado es Medidas. En este apartado no todos los nombres han sido traducidos, pero no os preocupéis, os explicaré qué significa cada uno. El primero que encontramos es la sección Open Assembly.
Abrir Semlimi. Si la apretamos, se nos abre el programa auxiliar que se llama Semlimi, que nos sirve para introducir las medidas tanto individuales como multitalla. En los próximos vídeos os explicaré cómo se utiliza este programa. Siguiente herramienta, Edit Upload Current. Se traduce como editar y actualizar las medidas existentes. Estas herramientas se usan para redactar las medidas que ya hemos introducido y utilizamos para un dibujo actual que tenemos abierto y estamos construyendo. Por ejemplo, si nos olvidó una medida y la podemos introducir en el momento que estamos trabajando en el proyecto. Siguientes herramientas que vemos más abajo son Load individual y Load multisize, es decir, cargar las medidas individuales y cargar las medidas multitalla. Si hacemos clic encima, se nos abre la ventana en donde debemos elegir el archivo creado en el otro programa auxiliar Semlimi. En el primer caso, las medidas individuales y en el segundo, las medidas multitalla. Dentro del mismo sector de herramientas medidas, encontramos una opción muy interesante y muy necesaria para correcta creación de nuestro dibujo de patrón. Se llama Variables Table. Si apretamos esta sección, se nos abre una ventana donde se muestra absolutamente toda información sobre todas las partes de nuestro dibujo. Empezando por Custom Variables, variables personalizadas, como por ejemplo las fórmulas que introducimos para hacer el cálculo de alguna longitud de línea, ángulo o simplemente medidas que deseamos introducir, por ejemplo para ajustes de holgaduras o cualquier otra fórmula. Line Lengths, longitudes de línea, donde encontraremos todas nuestras líneas y sus medidas correspondientes. Line Angles, ángulos de línea, donde encontraremos todos los ángulos que forman líneas, de nuestro dibujo y sus correspondientes grados. Curve Lengths, longitudes de curva, donde están todos los arcos, curvas y splines y sus medidas. ¿Pero qué es spline? Os explicaré. Spline en este caso es una parte de curva, o sea, la línea curva que está entre todos los puntos que la componen. Curve Angle, ángulos de curva, donde se muestra todos los ángulos de las curvas de nuestro dibujo. Control Point Lengths, longitudes de los puntos de control, donde se encuentran las longitudes de todas las líneas de las curvas. Arc Radius, radios de arco, donde se encuentra la longitud de radios de todos nuestros arcos y círculos. Export Variables to CSV. Exportar variables a CSV nos permite exportar las variables introducidas en este famoso formato que se lee y se edita en el programa de cálculos Excel. Por ejemplo, para guardarlos y usarlos en otros patrones sin necesidad de volver a introducirlos o para usar en otros programas gráficos que admiten este formato. En el apartado Historia se nos abre la ventana en donde podemos visualizar toda la trayectoria de nuestro proyecto, es decir, todos los pasos, etapas del dibujo que hicimos para crear nuestro patrón. Podemos usarlo, por ejemplo, cuando queremos eliminar un punto o línea. En este programa no es fácil eliminar una parte creada de nuestro patrón. Para ello hay que tener en cuenta la secuencia de su creación paso a paso. Aquí podemos cambiar esta secuencia y así eliminar el punto o línea que deseamos. En el apartado Utilidades encontraremos calculadora, que podemos utilizar para hacer cualquier cálculo. Y también una herramienta ayuda, gráficos decimales, para el cálculo de radios y circunferencias con el número pi.
Si nuestro dibujo ya está acabado y queremos convertirlo en un patrón, necesitaremos este grupo de herramientas: Draft, Piece y Diseño, es decir, dibujo, detalle y diseño. En el apartado Piece, detalle, podemos crear un patrón individual para cada detalle de patrón a partir del dibujo realizado. Ahí nombraremos cada patrón con su nombre, indicaremos etiquetas, costuras, sus márgenes, piquetes, dirección de hilo de tela, etc. En el apartado Diseño configuraremos nuestro patrón para su impresión. Aquí podemos elegir los formatos de hojas de impresión, como por ejemplo formato A4 para imprimir en las pequeñas impresoras de casa, o formato A1, A2, A0 para imprimir en los grandes plotters industriales y evitar pegar luego las hojas, como en el caso de formato A4. Para la impresión de nuestro patrón podemos utilizar las herramientas que se encuentran en el apartado Archivo. Si apretamos el botón Archivo mientras que estamos en la sección de Diseño, nos aparecen siguientes opciones: Imprimir y Imprimir PDF enlosado. En las dos opciones se nos abre la ventana para imprimir directamente el patrón que ya hemos configurado anteriormente. La primera opción es para imprimir en plotters y la segunda para imprimir en las impresoras habituales de la casa y de oficina. Pero si bajamos un poco, veremos la sección Preview. Es la sección para imprimir con previsualización. También hay opción para previsualizar la impresión en plotters de cualquier formato. Aquí podemos ver cómo va a quedar nuestro patrón en el papel. Y haciendo clic en la imagen de impresora, el programa dará la orden de imprimir. Y otra opción, vista previa del PDF enlosado, donde veremos cómo quedará nuestro patrón en las hojas del PDF. Aquí podemos tener una idea cómo va a salir las hojas imprimidas en el papel. También podemos configurar los márgenes del dibujo, orientación del papel y mucho más. Tal y como en el caso anterior, haciendo clic en el botón con impresora, si la tienes conectada, empezará a imprimir. Este grupo de herramientas tiene la función de ampliar o disminuir nuestra imagen del dibujo, total o parcialmente. Si apretamos el ojo, podemos ver cómo desaparecen o aparecen los nombres de los puntos. También en esta sección podemos cambiar la fuente y el tamaño de las letras de estos nombres. Y por último, me gustaría mostrarles otra opción importante del programa. Por ejemplo, si nos acercamos a cualquier punto o línea del dibujo y apretamos el botón derecho de nuestro ratón, se abrirán las opciones, entre cuales habrá la opción Properties. Aquí encontraremos toda la información sobre nuestro punto o línea. También esta ventana se usa para introducir la información para crear cada nueva línea o punto. Por ejemplo, probamos con este punto. Se nos abrirá una ventana en donde podemos indicar la longitud necesaria, así como etiqueta del tipo, así como etiqueta del punto, tipo de línea y su color. Pero si para introducir la longitud debemos utilizar algún cálculo, debemos apretar en el botón F, Fórmula. Se nos abrirá otra ventana auxiliar, en donde podemos elegir una medida, longitud ya existente de otra línea o introducir la fórmula para su cálculo. Por ejemplo, necesitamos medida cuarta parte del contorno de busto. Elegimos entre medidas el contorno de busto, apretamos 2 veces y nos aparece la longitud en la ventana superior. Acercamos el puntero ahí y dividimos entre 4. Más arriba vemos el resultado final de la fórmula aplicada. También podemos hacer lo mismo con las demás medidas, por ejemplo, utilizando las fórmulas antes introducidas en el apartado Custom Variables o eligiendo una línea entre todas las líneas del gráfico, así como las demás longitudes como vemos aquí abajo, ángulos, curvas, arcos, círculos
Todas las medidas necesarias podemos utilizar para hacer cálculo de las próximas líneas o de los próximos puntos. Pero cómo utilizarlo veremos en las lecciones prácticas de nuestro curso, o sea, en los vídeos siguientes. Gracias por ver el vídeo. Espero vuestros comentarios porque me gustaría saber vuestra opinión. También espero vuestros likes. Hasta el próximo vídeo.